Y ahora sí, el micrófono es de Paulita. Por favor, los que no van a hablar, cierren sus micrófonos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Pues Entonces, hola a todos. Buenas tardes, noches, lo que a cada país le corresponda. Es un gusto tenerlos aquí y hoy vamos a ver el documento 179, que ni nada más ni nada menos se trata de la última cena. Y es un documento lleno de mensajes muy interesantes que vienen a traernos a la reflexión. En esta ocasión nos van a acompañar Arturo García, Javier Puerto, Gildardo Cardona y Jaime Rey. Porque Mónica pues ahorita está con su hijo que lo acaban de operar y salió muy bien. Y nuestro querido Claudio se nos enfermó en último momento, hace un ratito nos avisó, entonces no nos va a poder acompañar. Va a intentar ver si puede entrar, pero entonces ahora va a estar así. La oración va a estar a cargo de nuestro querido Gildardo y pues ahora vamos a incluir la recuperación de Carlos Patricio, que salió muy bien de la operación, el hijo de Mónica, y también vamos a tomar a nuestro querido Claudio para que pues realmente se componga de esta, esperamos que sea gripa que tiene ahorita. Entonces, te paso el micrófono, Gildardo. bueno, Paula, muchas gracias. Hoy para la oración voy a salir un poquito como del formato que hemos tenido y voy a leer una de las oraciones del Padre Nuestro que Jesús plantea en las enseñanzas del libro. Recordemos que en el año 9 de nuestra era, después de Jesucristo, cuando Jesús tenía 15 años y estaban asimilando la pérdida del papá en su hogar y que le toca tomar estos trabajos esta responsabilidad de ser padre, le enseñó a sus hermanos el Padre Nuestro, que es la oración que nosotros ahora rezamos. Bueno, yo voy a traer entonces, aprovechando que en el documento 144, que llama en Gilboa y en la Decápolis, se habla de la oración, voy a traer una de esas oraciones y la voy a leer para que recordemos estas enseñanzas. Padre nuestro creador, que estás en el centro del universo, otórganos tu naturaleza y danos tu carácter. Haznos tus hijos e hijas por la gracia y glorifica tu nombre a través de nuestro perfeccionamiento eterno. Danos tu espíritu ajustador y controlador para que habite y more en nosotros, para que podamos hacer tu voluntad en esta esfera, así como los ángeles cumplen tu mandato en la luz. Sosténnos este día en nuestro progreso por el camino de la verdad. Líbranos de la inercia, del mal y de toda transgresión pecaminosa. Sé paciente con nosotros, así como nosotros dispensamos amor y comprensión a nuestros semejantes. Derrama el espíritu de tu misericordia en nuestros corazones mortales. Llévanos de la mano, paso a paso, por el incierto laberinto de la vida. Y cuando llegue nuestro fin, recibe en tu seno nuestro espíritu fiel. Ahora sí, que no se cumplan nuestros deseos, sino tu voluntad. Bien, pueda siga Paula. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muy bonito recordar esta oración y como que verdaderamente sí nos llega, ¿no? O sea, qué linda. Gracias por traerla. Bueno, pues entonces vamos a empezar, porque pues me imagino que todo mundo ya leyó y traen unas ganas de aportar y de hacer sus conclusiones, que mira, ya los estoy viendo ahí, ya casi estoy viendo que todos están levantando la mano, aunque no hemos empezado. Pero para ya no retrasarlos, vamos a compartir. Muy bien. A ver, ¿me avisan cuando ya se vea, por favor? Parece que... Paulita. Ya se ve, Paulita. Perfecto.
Entonces vamos a empezar con la última cena, documento 179. Inicio yo. Durante la tarde del jueves, cuando Felipe recordó al maestro que se acercaba la Pascua y preguntó sobre los planes para su celebración, pensaba en la cena de Pascua, que debía comerse a la tarde del día siguiente, viernes. Era costumbre comenzar las preparaciones para la celebración de la Pascua no más tarde que el mediodía del día anterior, puesto que los judíos consideraban que el día comenzaba a la puesta del sol. Eso significaba que la cena de Pascua del sábado se comería el viernes por la noche, poco antes de la medianoche. Los apóstoles, por lo tanto, no podían comprender el anuncio del maestro de que celebrarían la Pascua un día antes. Pasaban por lo menos algunos de ellos que él sabía que sería arrestado antes de la hora de la cena pascual el viernes por la noche. Y por consiguiente los convocaba para una cena especial este jueves por la noche. Otros pensaban que esta era simplemente una ocasión especial que precedería a la celebración regular de la Pascua. Los apóstoles sabían que Jesús había celebrado otras Pascuas sin cordero. Sabían que personalmente no participaba en ninguno de los servicios del sistema judío que incluían sacrificios. Muchas veces había compartido el cordero pascual como huésped, pero en todos los casos en que él era el anfitrión, no se servía cordero. No habría sido para los apóstoles una gran sorpresa que se omitiera el cordero aún la noche de la Pascua. Y puesto que esta cena se ofrecía un día antes, no les llamó la atención que faltara el cordero. Después de recibir los saludos y la bienvenida del padre y de la madre de Juan Marcos, los apóstoles fueron inmediatamente al aposento de la parte alta, mientras Jesús se quedaba atrás para hablar con la familia de Marcos. Se había acordado de antemano que el maestro celebraría esta ocasión a solas con sus 12 apóstoles. Por lo tanto, no se había dispuesto que hubiera siervos para servirles. Jaime. El anhelo de la preferencia. Cuando los apóstoles fueron conducidos arriba por Juan Marcos, contemplaron una cámara amplia y cómoda que había sido completamente dispuesta para la cena y observaron que el pan, el vino, el agua y las hierbas estaban listos a un extremo de la mesa, excepto por el extremo en el que estaban dispuestos el pan y el vino. Esta larga mesa estaba rodeada de 13 triclinios, de los que se proveían para la celebración de la Pascua en los hogares judíos de buena posición económica. Cuando los dos entraron... A ver, aquí te voy a interrumpir para ponerte esto para que sepan a qué se refiere el triclinio. Si lo quieres leer, por favor. Ok. Triclinio. Diván de 3 plazas especialmente utilizado por los griegos y romanos para comer reclinados en él. Segundo, habitación de la antigua casa griega y romana que disponía de este tipo de divanes alrededor de una mesa que se utilizaba como comedor. Oye, qué incómodo. Comodísimo, pero lo usaban mucho. Claro. Bueno. Comer medio acostado. Sí. Regresamos. Okay. Bueno, cuando los dos entraron al cuarto superior, notaron inmediatamente junto a la puerta los cántaros de agua, las vasijas y las toallas para lavarse los pies polvorientos. Puesto que no se habían proveído siervos para rendir este servicio, los apóstoles se miraron entre sí en cuanto Juan Marcos les dejó, y cada uno pensó para sus adentros, ¿quién lavará nuestros pies? Y cada uno del mismo modo pensó que él no sería quien actuara de esta manera como siervo de los demás. Jesús debió lavar los pies de sus apóstoles para hacerlos reflexionar sobre esta actitud altanera de todos ellos, al pensar que ninguno de ellos lavaría los pies de los demás. Ejemplo de humildad y predisposición a servir. Aquí tenemos otra reflexión. ¿Cuántas veces leemos en el libro de Urantia las enseñanzas de Jesús que debemos de servir al prójimo? Citamos aquí unos puntos del libro de Urantia en base a esos servicios que él nos enseñaba. Si queréis servir a vuestros semejantes,
Os sentaréis conmigo en el reino, así como, sirviendo en la similitud de la criatura, yo dentro de poco estaré sentado con mi Padre en su reino. Como mis apóstoles elegidos, apartaos ahora para servir al reino. No acumuléis sobre vosotros los tesoros en la tierra, sino que, mediante vuestro servicio generoso, acumuléis tesoros en el cielo, porque ahí donde estén vuestros tesoros, ahí también estará vuestro corazón. La adoración es la técnica de buscar en el único la inspiración para servir a muchos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y otorgar su vida como don para todos. ¿A cuántos nos ha pasado que nos hemos sentido superiores a los demás o que es tan grande nuestro amor propio que creemos que debemos ser atendidos o servidos por los demás y no somos capaces de prestar nuestros servicios sin esperar retribución? Continuamos. Mientras estaban allí parados, con este dilema en el corazón, observaron el arreglo de los asientos junto a la mesa, tomando nota del diván más alto del anfitrión, con un triclinio a la derecha y otros 11 dispuestos alrededor de la mesa frente a este segundo asiento de honor a la derecha del anfitrión. Esperaban que el maestro llegara en cualquier momento, pero estaban en duda si debían sentarse o esperar su llegada para que les asignara su sitio. Mientras titubeaban, Judas se dirigió al asiento de honor, a la izquierda del anfitrión, y manifestó que tenía la intención de reclinarse allí como huésped preferido. Esta acción de Judas inmediatamente produjo una disputa violenta entre los demás apóstoles. No acababa Judas de apropiarse del asiento de honor cuando Juan Zebedeo reclamó para sí el siguiente asiento preferido, el que estaba situado a la derecha del anfitrión. Simón Pedro tanto se airó por esta toma de posiciones preferidas de Judas y Juan, que mientras los demás apóstoles observaban enojados, dio la vuelta a la mesa y se ubicó en el triclinio más bajo, al final de la fila de asientos, y frente al que había elegido Juan Zebedeo, puesto que otros habían tomado los asientos altos. Pedro pensó en elegir el más bajo y lo hizo no solamente en protesta contra el orgullo poco elegante de sus hermanos, sino con la esperanza de que Jesús, cuando entrara y lo viera en el lugar menos honroso, lo llamara a uno más alto, desplazando así a aquel que había presumido honrarse a sí mismo. Reflexión: es símbolo de arrogancia pretender sentarse en lugares de honor, más allá que a cualquiera le puede agradar, sin haber sido invitado por el anfitrión. Con las posiciones más altas y más bajas ya ocupadas, el resto de los apóstoles eligieron lugares, algunos junto a Judas y otros junto a Pedro, hasta que todos ellos se ubicaron. Se sentaron alrededor de la mesa en forma de U en estos divanes en el siguiente orden: a la derecha del maestro Juan, a la izquierda Judas, Simón el Celote, Mateo, Santiago Zebedeo, Andrés, los gemelos Alfeo, Felipe, Natanael, Tomás y Simón Pedro. Están reunidos para celebrar, por lo menos en espíritu, una institución que antedataba aún a Moisés y se remontaba a los tiempos en los que sus padres eran esclavos en Egipto. Esta cena es su último encuentro con Jesús y aún en tal ocasión solemne, bajo el liderazgo de Judas, los apóstoles se dejaron llevar una vez más por su vieja predilección por el honor, la preferencia y la exaltación personal. Gilardo, tu micrófono. Dios mío. Aún estaban recriminándose airadamente unos a otros cuando apareció el maestro en la puerta, permaneciendo allí un instante mientras su rostro se inundaba lentamente de una expresión de desencanto. Sin hacer comentario alguno, se dirigió a su asiento y no cambió la distribución de los asientos de ellos. Ya estaban listos para empezar la cena, excepto que sus pies aún estaban sin lavar y que estaban en un estado de ánimo que era de todo menos agradable. Cuando el maestro llegó, aún estaban discutiendo de forma poco halagüeña entre ellos
Y no hablemos de los pensamientos de algunos de ellos que tenían suficiente control emocional como para no expresarlos públicamente. Aquí cerramos y dejamos de compartir para ver si alguien quiere comentar algo o continuamos. Si tienen alguna duda, algún comentario, los escuchamos, hermanos. ¿Nadie? Bueno, yo les quiero comentar algo. La referencia de los triclinos fue investigada por mí. A mí me pareció interesante el hecho de que citaban estos divanes de 3 posiciones, porque a mí lo que me intrigaba, esto que fui investigando a fondo cada vez más, que el lugar donde Jesús hizo la última cena, pues fue un lugar muy grande, en la cual había una mesa redonda en U, que también debió haber sido muy grande, y como vieron ustedes en la miscelánea, pues tenemos unas imágenes de unos triclinios o divanes de 3 posiciones que son grandes. Estaban hechos incluso para que uno se pudiera reclinar ya sea de un lado izquierdo o a su derecha. Entonces, eso significaba que realmente no eran asientos chicos como nosotros los vemos luego en pinturas de de la representación de la última cena, donde vemos pues a Jesús en el centro y a sus apóstoles pues pegados unos con otros. O sea, en realidad no es como realmente estaban representando, bueno, no estaban así como lo representan en la última cena, estaban prácticamente cada quien tenía una distancia cómoda, donde tenían distancias entre ellos y de cierta manera yo, su servidor, pienso que muchas de las cosas que entre ellos platicaban, pues no se escuchaban unos a otros, a pesar de que la mesa era redonda, pero estaban alejados unos entre otros. Y pues ustedes más adelante van a ver en los documentos siguientes que cuando Jesús cita que había alguien que los traicionó, bueno, que lo traicionó a él, pues preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? Entonces entraron en confusión. Yo pienso también porque la distancia influyó entre la colocación de los divanes. Obviamente son divanes de diferentes tamaños, que ahí no lo dice, pero a mí sí me llamó mucho la atención porque me imagino, si los divanes fueran a lo largo de la mesa, pues abarcaban mucha distancia entre ellos. Y si fueran rectos, pegados al ras de la mesa, como tienen 3 posiciones, pues no era fácil ponerlos en vertical para que se acostaran hacia enfrente y quedaran más pegados. Bueno, eso es algo que yo concluí. Por eso se me hizo importante, aunque no es realmente importante cómo estaban sentados, pues sí me llamó la atención porque realmente imaginamos a Jesús con una mesa vertical y todos pegados. Eso es todo. Gracias, Pablita. Gracias, Arturo. Bueno, aquí tenemos en el numeral 0 hay algo que llama la atención, ¿no? Que son las Pascuas sin Cordero. O sea, que esas son cuando Jesús no participaba en servicios del sistema judío que incluían sacrificios. Solo cuando él era el anfitrión, nada más no se servía cordero y todo su grupo de apóstoles y todos conocían que él así era como celebraba, ¿no? Y el otro punto así importante es que esta celebración, esta ocasión, él quería nada más estar a solas con sus 12 apóstoles. Luego en el numeral 1, el nombre es el anhelo de la preferencia. Ya ahí desde el título del numeral, pues ya nos está dando entrada de qué se trata, ¿no? O sea, ¿cuántas reflexiones podemos tener en un solo párrafo? Aquí vemos la importancia del servicio desinteresado, ¿no? ¿Quién lavará nuestros pies? Nada más hay que pensar ahí a los 12 pensando quién lavará nuestros pies, ya que todos se sentían importantes ante los ojos de los demás. Y eso que todos eran amigos, pero aún así no les pasó por la cabeza a ninguno lavarle los pies a sus compañeros, ¿no? Y luego, ¿qué tal el símbolo de la arrogancia? Pretender los lugares de honor. No, pues ahí sí estuvo
muy difícil, ¿no? Eso me hace pensar en que la gente va y viene. Los intereses de cada cual cambian de la noche a la mañana. Hoy pueden abrazarte y mañana traicionarte e incluso pisotearte. Entonces, pues eso es algo que a mí me dejó este numeral y yo les preguntaría, ¿tienen ustedes algún comentario de esta situación? Porque verdaderamente sí es de llamar la atención que el grupo tan cercano a Jesús entrara en conflicto por ser el primero y porque, pues, ¿quién los va a atender, no? Y esos que eran los que estaban con él, quienes más lo conocían. O sea, ¿qué piensan? Buenas tardes. A ver, Jaime, Hay 3 manos levantadas. hay tres, Por favor, Jaime, Jaime. Marta Javier. y Javier. A ver, no, yo creo que es impresionante porque se estaban dando duro entre ellos, entre los apóstoles del Señor, ¿sí? Andaban, y no era la primera vez, recordemos que ya los Zebedeos habían mandado a la mamá a intervenir con Jesús para que los pusiera en posiciones privilegiadas, ya habían tenido un tropel por eso y volvieron a lo mismo, ¿no? O sea, ya sabían cuál era la posición de Jesús al respecto. Y de todas maneras, pues Jesús no se iba a poner ni a justificar ni a echar despiche ya por una decisión tomada porque se estaba viendo en la forma como ellos se habían acomodado, pero sí se lo hizo sentir, ¿no? Precisamente porque no dijo nada. Al quedarse el callado, yo pienso que con ese silencio, pues les hizo sentir que no era correcto lo que estaban haciendo. Entonces, vale la pena hacer una pregunta. ¿Cuántas veces dentro de las actividades, y ahora para que ustedes, con todo respeto, me den la razón, ¿sí? O no me den la razón, porque finalmente no me interesa tener razón, sino que comprendan que muchas veces cuando yo me imagino de tanta actividad, es porque yo creo que hay muchas formas de servir silenciosamente, ¿sí? Y menos bulla. Casualmente porque cuando vemos que en todas estas pseudo organizaciones, con todo respeto, vemos cómo se pelean las posiciones, no estamos muy diferentes de la posición de la última cena, ¿no? Siempre están los mismos peleándose la figuración, que yo soy, que yo organizo, que yo hago, que yo sé, y resulta que finalmente recordemos que estamos en la obra del Señor, que estamos tratando de vivir la religión que nos enseñó Jesús, la religión de Jesús. Por eso en el documento 196 dice que todo el conocimiento humano, el más importante era saber en qué creía Jesús, cómo vivió Jesús, cuál era su relación con el Padre, qué religión vivió Jesús, porque a quién estamos siguiendo. Yo pienso que en esta celebración, que aunque no se anunció al principio, yo sé que Paulita ya no debe tener culpas pues, ante la arremetida de todos los trabajos de ustedes. De todas formas, vamos a tener oportunidad de recordar realmente las verdaderas enseñanzas de Jesús y más bien qué fue Jesús, quién fue Jesús, ¿sí? ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Sí? En una forma muy práctica, porque es que, a ver, esto no es una religión, ¿sí? Entonces, vale la pena que nosotros reflexionemos sobre esta gran enseñanza de cómo entre los apóstoles estaban dando garrote por posiciones de honor. No estaban pensando en servir. No, ni uno solo que estuviera pensando, venga, yo le lavo los pies a mis compañeros, ¿sí? Sino todos ahí mismo como que a mí me van a poner en estas. Entonces yo pienso que son unos mensajes muy importantes para todos nosotros para que pensemos cómo debemos actuar dentro del servicio. Gracias, Juan. Gracias, Jaime. Marta. Bueno, buenas tardes. Hay un episodio que también me tocó muchísimo y fue el episodio con la mujer adúltera. También, si ustedes recuerdan ese gesto de amor que Jesús tuvo con ella, en ese episodio donde todos la estaban condenando, y no supimos ni siquiera Jesús qué te dijo, ¿sí? Entonces ese gesto tan grande de amor a mí también me tocó mucho el corazón, igual que porque son unos gestos que Jesús tuvo siempre de humildad. Y entonces es lo que dice Jaime, ¿qué tanta humildad tenemos nosotros en el corazón
y qué tanto la estamos aplicando para servir a nuestros semejantes. Y más en este momento donde hay tanto consumismo, materialismo, orgullo, ganas de sobresalir, competencias, poder. Es muy difícil verse en esa situación. Nosotros estamos aprendiendo esto y creciendo espiritualmente. La verdad, yo siento que he crecido mucho espiritualmente y me voy más hacia ese lado de servir y de humildad. Pero también me siento, y yo no sé si ustedes lo han sentido, uno se va sintiendo solo, ¿sí? O sea, uno ve un monstruo afuera. O sea, la gente está pensando de una manera totalmente errónea. Entonces uno se siente solo con este mensaje. Y al conocer más y aprender más acerca de esos gestos que tuvo Jesús, siendo el creador, siendo el Hijo de Dios con ellos, imagínense nosotros hoy en día, cuando queremos servir, cuando queremos alejarnos un poco del materialismo, de las ganas de poder, de las competencias, porque hay mucha competencia hoy en día, por conocimiento, por títulos, por quien tiene la razón. Entonces nosotros estamos en una situación inmensa, un reto grandísimo de poder desde esta espiritualidad de verdad inspirar a los demás y dar ese mensaje, o sea, que la gente sepa nosotros en qué estamos y cómo podemos impactar a los demás. Entonces ese es un tema bastante grande y yo pienso que en este momento hay mucha gente con mucha falsa humildad, de verdad que están diciendo una cosa y por dentro están sintiendo otra. Entonces estamos frente a un reto bien grande, como dice Jaime, es ese servicio, qué tan sincero es, qué tanta humildad tenemos en el corazón con nuestros hermanos y qué tanto de verdad los queremos impactar. Muchas gracias. Gracias, Martita. Javier. Gracias, Paula. Bueno, es que ya lo dijo Jaime. Yo tenía una pregunta, era eso, si buscamos figurar, si buscamos la preferencia o el honor. Y es muy colombiano aquí y muy latino el querer figurar. Eso se ve en el trabajo, en muchas cosas, es algo como de la idiosincrasia que tenemos de figurar, de estar por encima, de ir de primeras, de quedar siempre de primeras, de aquí miren que yo estuve. Eso era. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces continuamos. Numeral 2. El comienzo de la cena. Por unos momentos después de que el maestro se sentó en su lugar, no se habló una palabra. Jesús los miró a todos y aliviando la tensión con una sonrisa dijo: mucho he deseado comer con vosotros esta Pascua. He deseado comer con vosotros una vez más antes de mi sufrimiento y sabiendo que mi hora ha llegado. Dispuse hoy esta cena con vosotros porque en cuanto al mañana estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a hacer. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino de mi Padre. En el reino que mi Padre me dará cuando haya terminado aquello para lo cual me envió a este mundo. Después de mezclar el agua y el vino, trajeron la copa a Jesús, quien cuando la hubo recibido en las manos de Tadeo, la levantó dando gracias. Y cuando hubo terminado de dar gracias, dijo: tomad esta copa y compartidla entre vosotros. Y cuando compartáis de esta, percataos de que no volveré a beber con vosotros el fruto de la vid, puesto que esta es la última cena. Cuando nos sentemos nuevamente, de esta manera lo será en el reino venidero. Aquí tenemos una reflexión. Aunque los apóstoles ignoraban que su maestro estaba por concluir su tarea en Urantia, y el hecho de que este era su último autootorgamiento, él se los hizo saber al final. Ellos no lo comprendieron del todo. Jaime. Ya. Jesús así comenzó a hablar a sus apóstoles porque sabía que su hora había llegado. Comprendía que había llegado el momento en que tenía que retornar al Padre y que su obra en la tierra estaba casi terminada. El maestro sabía que había revelado el amor del Padre sobre la tierra, que había mostrado su misericordia a la humanidad y que había completado aquello para lo cual había venido al mundo
aún hasta recibir todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Del mismo modo sabía que Judas Iscariote ya había resuelto entregarlo esta noche a las manos de sus enemigos. Se daba cuenta plenamente de que esta perfidia traición era trabajo de Judas y que también le había dado placer a Lucifer, Satanás y Caligastia, el príncipe de las tinieblas. Pero no temía a ninguno de los que buscaban su caída espiritual, así como tampoco temía a los que buscaban su muerte física. El maestro tenía una sola ansiedad, y esa era por la seguridad y salvación de sus seguidores elegidos. Así pues, con el conocimiento pleno de que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, el maestro se preparaba ahora para promulgar la parábola del amor fraterno. Reflexión. Jesús, sabiendo de la traición de Judas, que a Lucifer y su séquito esto les había dado placer, y teniendo la autoridad que el Padre le había entregado, no hizo nada para evitar estos difíciles momentos. Solo pensaba en cumplir con su misión. Muy bien. Dejamos de compartir un momento para ver qué reflexión nos ha dejado este documento. ¿Qué se les ocurre a ustedes? A mí lo que me llama la atención es, o sea, estamos hablando de que en unas cuantas horas se acabó todo. Imagínate la fortaleza, todo lo que debe haber pasado por la mente de Jesús, sabiendo que, como dice, sus últimas horas, quizás si los apóstoles hubieran sabido que eran sus últimas horas, no se hubieran puesto a alegar por quién tenía el mejor lugar, ¿no? No sabían la que les esperaba, pero sobre todo la interés de Jesús, o sea, hablando de lo que ya estaba por terminar. Si nos ponemos en su lugar, o sea, yo creo que cualquiera de nosotros, si supiéramos que algo nos va a pasar en 3 horas, estaríamos súper nerviosos, sacados de onda, estresados. Y él, wow, creo que me impresiona, a mí por lo menos me impresiona muchísimo esa sensación de saber lo que va a pasar. Y aún así, estar así como si nada. Bueno, aparentemente como si nada. Como si nada fuera a pasar. O sea, en una calma increíble. Lo que es muy interesante de estos documentos antes de llegar a la crucifixión es como si fueran en cámara lenta, ¿no? Esa te da la sensación, o sea, como que dices, es que falta poco y nada. Entonces, y vean el nombre de este numeral, ¿no? Al comienzo de la cena, o sea, y el discurso. ¿Qué discurso? Ese discurso que leyó Jaime, qué cosa, ¿no? Lleno de cosas interesantes. A ver, aquí tenemos manos levantadas. Javier, Esther. A ver, empecemos. ¿Quién quiere empezar? A ver, Esther. Bueno, yo escuchando ahorita que Flor decía que bueno, que la tranquilidad, que él sabía ya lo que iba a pasar. Y bueno, vuelvo yo nuevamente pues a algo que expresaba alguna vez en otra reunión. Y yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto, bueno, y a pesar de que él sabía, bueno, la pregunta de pronto es un poco, ¿cómo diría yo? Desde mi mente cuadriculada. Carambas, era necesario. La pregunta ¿era necesario pasar por ahí? Y digamos, porque yo reviso toda la confusión que se ha generado a partir, digamos, de todo el simbolismo que tiene para muchas religiones el tema, bueno, religiones cristianas, el tema de la crucifixión de Jesús y el tema bueno, de su muerte, ¿no? Y me pregunto, y yo me sigo preguntando, él sabía ya lo que venía, igual no tenía miedo porque pues sabía que se tenía que liberar de las cadenas de la carne pues para continuar su camino de ascenso y llegar al Padre y bueno, todo lo que nosotros sabemos como urantianos, ¿no? Que de pronto en las otras personas no tienen ese conocimiento ni este estado de conciencia, pero mi pregunta ¿era necesario que pasara por este dolor? Yo siempre sigo insistiendo porque es que a mí me impacta muchísimo. Ustedes no se imaginan, yo cuando veo, por ejemplo, una película que es muy, muy dramática,
en ese sentido, que es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Yo cada vez que veo esa película, a mí me impacta de una forma impresionante. Yo decía, ¿era necesario este dolor? O sea, que hoy en día, ya conociendo estas verdades, todo lo que sigue, yo me pregunto, carambas, bueno, eso seguramente es una pregunta que va a tener respuesta algún día. Pero yo me sigo preguntando, ¿era necesario la crucifixión, toda la humillación que vivió? No sé, yo sigo pensando que esa barbarie que nosotros, la humanidad en su momento cometió contra este Hijo Divino, yo sigo preguntando la necesidad que había de eso y cómo se ha reflejado hoy en día. Entonces, yo sigo con esa inquietud. Perdónenme. No te preocupes, Esther. Y vas a seguir con tu inquietud porque es muy difícil contestarla. Porque pues, cada quien va a hablar de lo que cree. Entonces, pues vamos a hacer respuestas de lo que cada quien piensa y entonces se nos va a ir toda la tarde. Pero, pues un día podemos hacer una reunión para que saquemos qué piensa cada quien, que sería muy interesante. Y ahorita, miren, ya están aquí Javier Puerto, luego sigue Jaime, luego sigue Flor, luego sigue Arturo y luego sigue Wilson. A ver, así que vamos, Javier Puerto. Bueno, yo muchas veces me preguntaba qué habría pasado si el maestro no hubiera muerto ahí. Me dice, uy, que hubiera llegado viejito, que hubiera tenido muchos años más enseñándonos. Y en este documento entendí yo que no, que era el momento. Él decía que ya había comprendido que era el momento en que tenía que retornar al Padre, que ya había dado el amor, había dado el amor al Padre, que había mostrado su misericordia, que había completado a lo que él vino. Realmente ya había completado en eso. Y no sé, si hubiera muerto de un paro cardíaco, no sé, pienso que era el momento. Hasta ahora lo entendí. Que fuera así, es que pues a él no fue el único que le tocó eso. En esa época, a cuánta gente le decían lo mismo y lo crucificaban y para que se muriera le rompían las piernas ya cuando estaba crucificado. A él no le hicieron eso porque ya se había muerto antes, pero les tocaba muy duro y él quiso vivir que la voluntad del Padre era que él viviera todo lo que un ser humano vivía y él vivió exactamente como un ser humano de esa época que le tocó morirse crucificado, independiente de lo que él era. Pienso que eso pues lo han cogido muchas religiones para otras cosas, pero él tiene que vivir lo que un ser humano vivía en ese momento. Y pienso que le tocó así. Si no hubiera sido así, pienso que hubiera sido de otra manera. Ya en ese momento él ya había terminado a lo que él venía a hacer. Yo siempre pensé que él sí iba a llegar a viejito y ha sido interesante cómo era cambiado, pero no, él ya en ese momento había comprendido que ya había llegado su momento. Eso pienso. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Jaime. A ver, yo pienso que aquí tenemos un tema, incluso quiero llamar su atención. Javier lo compartió, Paulita lo compartió, yo lo compartí, ¿sí? Que dice, la pérdida del miedo a la muerte es el inicio de la maestría en el arte de vivir. Jesús no podía tenerle miedo a la muerte, partamos de esa base, independientemente de cómo fuera a ser la muerte, ¿sí? Porque yo les digo una cosa, hay muertes de muertes, ¿sí? Hay gente que se muere en su casa, que se acuesta un día en su camita y no se despiertan. Uno diría, qué machera de muerte, qué muerte tan tranquila, ¿sí? No sufrió, realmente es un privilegio. Sin embargo, yo pienso que independientemente de la muerte que sea, o un cáncer espantoso, o una crucifixión, o un secuestro, o un asesinato, como ustedes quieran, ¿sí? Jesús tenía todo el conocimiento. Y es más, fíjense ustedes, última cena, ¿cuántos años ha pasado con sus apóstoles y todavía en las que están? O sea, ya no podía enseñarles más. Yo les hago una pregunta a ustedes. Miren el conocimiento que nosotros tenemos. Estamos en la última parte, que es la vida y enseñanzas de Jesús. Pero en el libro, en las 3 primeras partes, nos han dado un conocimiento del universo, del plan del Padre, de cómo es el paraíso, de para dónde vamos, de que hay otra gente, de que hay 8 billones de planetas habitables. Y yo les digo, ¿cuántos de ustedes están preparados para encontrarnos con nuestros hermanos mayores de otros planetas? Cuando aquí nos partió el ovni en el patio de la casa, sí, muy posiblemente vamos a ser como los niños, ¿no?
vamos a quedar así haciendo pis del susto, ¿sí? A pesar de que tenemos un conocimiento privilegiado. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero llamar la atención, y es que Jesús no tenía miedo. Como hombre, pues sabía que iba a ser una situación difícil, pero tenía un conocimiento muy superior, que sabía que esas horas, yo los civiles saben a qué, al parto de la mujer, que sabe que esos dolores del parto van a pasar a un momento de felicidad cuando tenga su bebé en las manos, que todo va a quedar atrás. Pues Jesús tenía ese conocimiento, ¿sí? Conocimiento que sí iba a morir de una manera, ¿sí? Terrible, pero era más grande lo que iba a hacer, y aparte de eso, que tenía que ser así, porque tenía que hacer que sus apóstoles maduraran a trancazos. O sea, esa experiencia que tuvieron ellos después de la muerte de Jesús los hizo dar el próximo paso. Ya cuando llega Pentecostés, llega el Espíritu de la verdad, y viene todo ese cambio y todas esas vivencias que tuvieron, pues fíjense que ellos, muchos de ellos murieron como mártires. Y estoy seguro que también pues tuvieron miedo como hombres, más una esperanza grandísima en las enseñanzas de su maestro. Entonces, aquí es intrascendental el cómo y el mal rato momentáneo versus un premio que da un conocimiento mayor. Gracias, Paulita. Gracias, Jaime. Continuamos con las manitas levantadas. Flor. Sí, bueno, que Jaime ya dijo mucho. Una cosa sí sabemos, el padre no lo mandó a que muriera así. Lo que pasa es que el padre lo que sí quería, y lo que se le pide a todos los hijos creadores, es que vivan la experiencia e implícito en nacer al morir, o sea, que tuviera que pasar por la muerte. Claro, o sea, el tipo de muerte que le tocó vivir a él fue el tipo de muerte que era muy común en ese tiempo, y bueno, pues sí, le tocó, la verdad, demasiado feo. De no haber sido de ese modo, hubiera muerto de un infarto, de cualquier otra cosa. Ya había completado su término, ya era el tiempo de que se fuera, se hubiera ido de otra manera. Esa es una. Y la otra, el tema de la muerte es bien interesante cómo lo visualiza él, y ahorita se me acaba de ocurrir. Nosotros, por ejemplo, antes de leer el libro Durantia, a lo mejor pensábamos en morir, y era como dramático, era como angustiante, era como, ¡ay, cómo muero! Leyendo el libro Durantia te das cuenta que lo que hay después, pues no está tan desagradable, al contrario, o sea, como que es hasta atractivo y bonito, ¿no? Y quizá muchos de nosotros ahora decimos, pues yo me puedo ir mañana y estoy a todo dar si me voy. Claro, o sea, quizá la forma como me vaya es lo que no me va a gustar, pero de que va a estar bonito, ¿no? Pues yo ya estoy lista para ir. Entonces ahora me pongo a pensar, imagínense, eso es nosotros, o sea, Urantia, nosotros visualizando mundos de estancia, etcétera, hay una carrera que ni siquiera conocemos, pero que imaginamos. Ahora imagínense él, sabiendo que es el soberano de un universo local, con toda la imaginación y la perspectiva de lo que él ya sabe que sí existe, él ya dándolo por hecho. La verdad, la experiencia de la carne, como dice Jaime, debió de haber sido como vivir un ratito más para ver qué se siente. Y a veces me pregunto si esa perspectiva de divinidad, de esa grandeza que venía después, pudo haber aminorado la sensación de la muerte. No quiero restarle la capacidad de la experiencia, porque no, quizá él, que tenía la habilidad de separar su parte divina de la parte humana, pudo decidir en ese momento vivir la experiencia. Y además, ¿cuántas veces vivió su muerte? Porque pudo haberse imaginado, bueno, me van a crucificar, me van a meter un clavo aquí y otro allá, y me van a... en la mente. Pero después vivirlo ya en acción. Y quizá cuando estaba en ese momento, estaba él decidiendo, bueno, no voy a pensar, inclusive no quiso tomar el vino que le daban. Y dijo, no, pues, a ver, voy a ver qué se siente. Y quizá cuando le estaban clavando el clavo, o sea, no sé, no quise que sea masoquista ni mucho menos, pero no, que a lo mejor estaba pensando, bueno, ahorita me están metiendo el clavo, me están rompiendo el músculo tal, la vena tal, etcétera, etcétera, porque él conocía perfectamente la anatomía del cuerpo. Entonces sabía, y con su mente analítica, etcétera, y pensamiento profundo, pudo haber asimilado y analizado cada segundo lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué? Porque eso era una experiencia, o sea, a nivel experiencial, imagínense la riqueza de eso, de esa experiencia paso por paso. Es impresionante. Y por eso nadie le puede platicar nada a él, porque él lo vivió absolutamente todo y de lo más feíto. Entonces, sí me pongo a pensar en él, en esa fortaleza enorme con que enfrentó, pero no tanto la muerte, sino la experiencia de la muerte. Y
quizá para nosotros sería interesante ver cuando estemos ya en ese momento de la transición, ¿cómo lo enfocamos? Si lo enfocamos con miedo, pues nos va a doler más y va a ser más desastroso, pero a lo mejor si lo hacemos así como a manera de a ver de qué se trata, qué pasos implican este momento que ya me estoy yendo, a lo mejor es una gran experiencia y a lo mejor hay menos dolor y más, no gozo, pero más adquisición de conocimiento, ¿no? No sé, es mucho, mucho para pensar, la verdad. Gracias. Sí, muy interesante. Flor, gracias. Arturo. Gracias, no me extiendo mucho, Paulita, para no ser tan larga. Nada más para responderle a Esther, mi pensamiento, yo estoy de acuerdo con lo que ya dijo todos mis hermanos. Jaime lo explicó muy claro, Esther, pero yo te voy a dar mi punto de vista para complementar todo lo que ya han dicho todos. Yo creo que en la divinidad de Jesús, que él ya sabía, para empezar, quién era, a qué estaba en ese mundo, él seguía haciendo la voluntad de nuestro Padre y él tenía mucha fe en su pueblo, en nosotros. Él, a final de cuentas, aunque ya había dado todo para sus apóstoles, él quería seguir dándole a su pueblo más conocimiento de quién era. Él tuvo fe hasta el final de querer enseñar a qué había venido este mundo y él, yo creo que él estaba seguro de lo que iba a pasar, pero dijo, tengo fe a ver si el pueblo puede cambiar de opinión sobre quién soy yo y a qué vine, que tengo que pasar todo este martirio para poderles mostrar que yo soy hijo de Dios y que vengo con un nuevo mensaje. Y lo hizo hasta el final, para mí lo hizo hasta el final y eso es parte de la voluntad del Padre. Es una fe tremenda, como cuando los ancianos de los días nos dicen en los documentos durante que incluso todas esas personas que no tienen fe en Dios o que no creen en Dios, les dan hasta la última oportunidad de esperanza divina, hasta que no haya nada de espiritualidad en esa alma, ya los destruyen, digamos, ya hacen un juicio y es cuando ya deciden, bueno, ellos no quieren continuar, ya es cuando la decisión humana decide, ¿sabes qué? No creo en nada, hasta aquí llegó mi camino. Y es cuando ellos toman esa decisión. Jesús es exactamente en ese mismo, creo, concepto o regla, tiene fe en nosotros y obviamente en su pueblo de Israel, de querer seguir enseñando quién era hasta el último momento en la cruz. Por eso es que llegó ahí, a ese punto. Gracias, es todo lo que quería agregar. Gracias, Arturo. Wilson. Hola, buenas noches. Bueno, como dijo Flor, ya se han tratado muchos temas. Yo quiero mirar desde otra perspectiva lo que voy a decir. Y en esto está mi opinión personal, la opinión de Wilson. El primer punto, cuando habla de los apóstoles, que los apóstoles se pelearon y riñeron y toda esa cosa, sabiendo que vivieron más de 3 años con Jesús, me llega a la cabeza una idea de que el Padre nos da a nosotros un vaso de conocimiento. Y ese vaso nos lo va llenando a medida que nuestra mente va aceptando el conocimiento. Y para ellos en esa época, pues ellos no pudieron entender muchísimas de las cosas porque no estaban preparados para eso. Ahora nosotros, como dice Jaime, que tenemos el libro de Durantia y tenemos mucho conocimiento, nuestro vaso puede ser llenado muchísimo más con el conocimiento que el Padre nos da, porque ya tenemos más experiencia, más entendimiento, más discernimiento. Ahora respecto a la muerte, de que habla Esther, yo pienso que Jesús, él sabiendo todo lo que le estaba esperando, todo lo que le iba a pasar, sabiendo todo lo que le iba a suceder, y en el Monte de los Olivos, él le clama al Padre, le dice, Padre, confírmame si es tu voluntad que debo beber esta copa. Le pregunta al Padre. Y el Padre le confirma que es la voluntad de él, que hasta el último momento siga siendo la voluntad del Padre. Jesús hace el máximo sacrificio, siguiendo la voluntad del Padre, que es aceptar todo eso que le ocurrió. Él lo dejaron en un cuarto con los empleados de los romanos
y lo taparon la cara y le decían, venga, dígame, ¿quién está maltratando? ¿Quién está pegando? Lo torturaron y él sabía todo eso, pero el padre le dijo a él que debía hacer el máximo sacrificio para la humanidad. Tanto así que la iglesia cristiana o católica, todo se basa en la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiera muerto así, la iglesia, ¿qué contaría? Si todo se basa en el sacrificio que hizo nuestro padre y hermano Jesús de Nazaret. Ese era mi aporte. Gracias. Gracias, Luis. Ángela. Bueno, yo no me voy a extender, es algo muy corto. Ya la gran mayoría, pues todos lo dijeron, especialmente pues Jaime y Florcilla, que era imposible que Jesús pudiera sentir miedo. Él sabía quién es y el conocimiento que tenía. Pero yo sí quiero llamar la atención a algo y a un sufrimiento y que yo pienso que Jesús debió haber experimentado en su corazón y en su alma, y era el ver que sus hijos amados le estuvieran haciendo esto. O sea, yo como padre y todos como papás en algún momento que hemos sentido de pronto algún desprecio o algún acto de nuestros hijos, cómo nos duele. Yo pienso que el sufrimiento de Jesús en su alma, el amor de nosotros que nos tiene tan grande a toda su creación, es tan infinita que tampoco podemos poder describir el sufrimiento que sintió él al ver que sus hijos amados estaban haciéndole lo que le estaban haciendo y que lo rechazaran. Yo pienso que ese sufrimiento es el que yo quiero destacar que vivió Jesús, que tuvo que haber sido inmenso, porque cuando se ama tanto y se recibe tanta maldad como recibió él, pues tuvo que haber sufrido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por eso mismo la resurrección de él y la victoria de Jesús en su resurrección, pues es la inspiración para todos, porque vemos el amor de Jesús y vemos y pudimos ver y toda la humanidad se dio cuenta que realmente era un ser especial, que era un hombre de amor, que era nuestro Salvador. Y nos pudimos ver pues la lamentable condición del ser humano, ¿no? Qué lástima que haya tenido que morir de esa manera para haber reconocido su grandeza, su amor, su valor tan grande. Entonces pienso que por eso fue así. Sí, era mi comentario, pues mi opinión. Muchas gracias, Ángela. Okay. Muy amable. Nada más que regresemos un poquito porque todavía no hemos llegado a la crucifixión, ¿eh? Faltan todavía unos numerales para llegar y porque pues sí había unas cosas que discutir al respecto de lo que dijeron hoy, pero yo creo que lo mejor sería que en el momento le hablemos porque ahí va a ser más claro poder tomar el tema. Aquí seguiremos con la última cena, que está muy interesante. Entonces, muchas gracias a todos y seguimos con el siguiente numeral. 3. El lavado de los pies de los apóstoles. Después de beber la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. Más adelante, en el curso de la comida y después de la segunda copa, todos los huéspedes del mismo modo se levantaban y se lavaban las manos. Puesto que los apóstoles sabían que su maestro nunca observaba estos ritos de lavado ceremonial de las manos, tenían curiosidad por saber qué tenía intención de hacer cuando, después de compartir esta primera copa, se levantó de la mesa y silenciosamente se dirigió junto a la puerta, donde estaban dispuestos los cántaros de agua, las vasijas y las toallas. Y su curiosidad se transformó en asombro cuando vieron que el maestro se quitaba su manto, se envolvía en una toalla y comenzaba a echar agua en una de las vasijas para los pies. Imaginad el asombro de estos 12 hombres que tan recientemente se habían negado a lavarse los pies unos a otros y que se habían enredado en disputas tan poco elegantes sobre los sitios de honor en la mesa,
Cuando le dieron dar la vuelta alrededor del extremo no ocupado de la mesa, hasta el asiento más bajo del festín, en el que se reclinaba Simón Pedro y, arrodillándose en actitud de siervo, se preparó para lavarle los pies a Simón. En el momento en que se arrodilló el maestro, los 12 se pusieron de pie al unísono. Aún el traidor Judas olvidó por un momento completamente su infamia y se levantó con sus compañeros apóstoles en esta expresión de sorpresa, respeto y asombro total. Arturo, el micrófono. Perdón, hermanos. Reflexión. Jesús nos da una muestra más y a la vez una lección de que nosotros tenemos que servir siempre a nuestros semejantes. Allí estaba pues Simón Pedro de pie, mirando hacia abajo al rostro levantado de su maestro. Jesús no dijo nada. No era necesario de que hablara. Su actitud revelaba claramente que estaba dispuesto a lavarle los pies a Simón Pedro. A pesar de la fragilidad de la carne, Pedro amaba al maestro. Este pescador galileo fue el primer ser humano que creyó de todo corazón en la divinidad de Jesús e hizo una confesión plena, pública de esa fe. Y Pedro nunca había dudado, ni una sola vez, de la naturaleza divina del Maestro. Puesto que Pedro tanto reverenciaba y honraba a Jesús en su corazón, no es extraño que su alma se resintiera de la idea de que Jesús arrodillado allí frente a él en actitud de siervo inferior, proponiéndose a lavarle los pies como lo haría un esclavo, cuando Pedro consiguió volver en sí lo suficiente para dirigirse al Maestro, expresó los sentimientos sinceros de todos los demás apóstoles. Javier. Después de algunos momentos de gran incomodidad, Pedro dijo: Maestro, ¿es que realmente piensas lavarme los pies? Luego, levantando la mirada al rostro de Pedro, Jesús dijo: Tal vez no comprendas plenamente lo que estoy por hacer, pero más adelante sabrás el significado de todas estas cosas. Entonces Simón Pedro, respirando hondo, dijo: Maestro, jamás lavarás mis pies. Cada uno de los apóstoles indicó con la cabeza su aprobación de la firme declaración de Pedro al negarse a permitir que Jesús se humillara de esta manera ante ellos. La atracción dramática de este espectáculo insólito llegó a tocar al principio el corazón de Judas Iscariote, pero cuando su intelecto vanaglorioso juzgó el espectáculo, concluyó que este gesto de humildad era tan solo otro episodio más que probaba exclusivamente que Jesús nunca sería calificado como el libertador de Israel y que él no había cometido un error al decidir que desertaría la causa del maestro. Mientras estaban todos ellos allí de pie, anhelantes de asombro, Jesús dijo: Pedro, yo declaro que si no te lavo los pies, no participarás tú conmigo en lo que estoy a punto de realizar. Cuando Pedro escuchó esta declaración, juntamente con el hecho de que Jesús seguía de rodillas ahí a sus pies, tomó una de esas decisiones de aprobación ciega en cumplimiento del deseo de aquel a quien él tanto respetaba y amaba. Cuando empezó a ocurrírsele a Simón Pedro que en este propuesto acto de servicio había tal vez un significado que determinaba una conexión futura de uno con la obra del maestro, no solo se reconcilió con la idea de permitir que Jesús le lavara los pies, sino que con su manera característica e impetuosa dijo: entonces, maestro, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El maestro, al aprontarse para comenzar a lavar los pies de Pedro, dijo: el que ya está limpio, tan solo necesita que le laven los pies. Vosotros que os sentáis conmigo esta noche, estáis limpios, pero no todos. Pero el polvo de vuestros pies debería haber sido lavado antes de sentaros a comer conmigo. Además, haré yo este servicio por vosotros como una parábola para ilustrar el significado de un nuevo mandamiento que pronto os daré. Reflexión. Jesús podía escudriñar en cada corazón de sus discípulos,
confiando en que casi todos tenían pensamientos limpios, salvo Judas. Nada podía ocultársele, como tampoco nada podemos ocultar a nuestro ajustador de pensamiento, quien convive con nosotros, nos escucha y ve nuestros pensamientos y sentimientos. Del mismo modo, el maestro fue alrededor de la mesa en silencio, lavando los pies de los 12 apóstoles, sin siquiera excluir a Judas. Cuando Jesús hubo terminado de lavar los pies de los 12, se puso el manto, retornó a su asiento de anfitrión y después de mirar a sus apóstoles asombrados, dijo: ¿comprendéis realmente lo que os he hecho? Me llamáis maestro y me llamáis bien, porque eso soy. Sí, pues el maestro ha lavado los pies, porque vosotros no queríais lavar los pies unos a otros. ¿Qué lección debes aprender de esta parábola en la que el maestro tan voluntariosamente hace este servicio que sus hermanos no se ofrecían a hacer unos para con los otros? De cierto os digo, un siervo no es más grande que su amo, tampoco es más grande el que es enviado que el que lo envía. Habéis visto el camino del servicio en mi vida entre vosotros, y benditos sois vosotros que tendréis el coraje y la gracia de servir así. Pero, ¿por qué seréis tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza del reino espiritual difiere de los métodos del poder en el mundo material? Cuando entré a este aposento esta noche, no os conformáis con negaros orgullosamente a lavaros los pies unos a otros, sino que también caísteis en disputas entre vosotros sobre quienes merecían los sitios de honor en mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos y los hijos de este mundo, pero no debería ser así entre los embajadores del reino celestial. ¿Acaso no sabéis que no puede haber sitio de preferencia en mi mesa? ¿Acaso no comprendéis que amo a cada uno de vosotros como a los demás? ¿Acaso no sabéis que el sitio junto a mí, que significa un honor entre los hombres, no significa en cuanto a vuestro estado en el reino del cielo? ¿Sabéis que los reyes gentiles tienen señorío sobre sus súbditos, y los que ejercen esta autoridad son llamados a veces benefactores? Pero no será así en el reino del cielo. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea como el más joven. El que quiera ser jefe, que sea como el que sirve. ¿Quién es más grande? ¿El que se sienta a comer o el que sirve? ¿Acaso no se piensa comúnmente que el que se sienta a comer es más grande? Pero observaréis que estoy entre vosotros como el que sirve. Si estáis dispuestos a ser consiervos conmigo para hacer la voluntad del Padre, en el reino venidero os sentaréis conmigo en poder, aún haciendo la voluntad del Padre en la gloria futura. Cuando Jesús terminó de hablar, los gemelos alfeos trajeron el pan y el vino, con las hierbas amargas y la pasta de frutas secas, que era el plato siguiente de la última cena. Reflexión. En la vida no debemos de dudar o negaros a recibir un servicio de buena voluntad y aceptarlo con humildad, sea quien sea. Terminamos y dejamos de compartir para ver si tienen algún comentario. ¿Nadie? Pues hay que hacer un comentario, porque este lavado de pies nada más en el momento, cuando dice imaginar el asombro de los 12, qué barbaridad. Yo sí me los imaginé, bueno, pasmados, no sabían qué hacer, así como quien dice con la cola entre las patas, ¿no? Después de lo que habían hecho y cómo se habían portado, ¿no? Entonces, y luego, otro de los puntos muy importantes es la lección de la parábola, ¿no? O sea, todo lo que se va haciendo Jesús para enseñarles que un siervo no es más grande que su amo y tampoco es más grande el que es enviado que el que lo envía.
O sea, todo lo que tuvo que hacer para poderles enseñar esa actitud, esa bonomía que él tenía para el servicio. Yo creo que este es así uno de los documentos donde está muy clara la enseñanza del servicio. No sé qué piensan ustedes. ¿Hay algún comentario? Gildardo. Sí, Paula, no, pues aquí comentar el tema de Pedro, la personalidad de Pedro, que es como tan sui generis, Sí. de una actitud de no dejarse atender, pasa a que lo atiendan todo. ¿Cómo cambia de extremo a extremo el amigo Pedro? Gracias. Gracias. Javier. Bueno, a mí me queda el de estar dispuestos. Que si estamos dispuestos a servir, no esperar a que me pidan, que me sirvan, que yo sea el primero, como que yo busque, como que el maestro sí lo hizo, venga aquí, yo sí lo hago y los demás, bueno, ¿cómo así? Entonces, como un llamado a que uno sea el que va, el que está dispuesto, el que busca, el que quiere servir. No espero que me digan, oiga, hace esto, o a que me pidan, a que me llamen, a que me digan, uy, por favor, sino que realmente estar dispuestos a servir. Me quedó eso de ese numeral, estar dispuesto. La disposición al servicio, ¿no? Que nos muestra. Sí, gracias, Javier. Arturo. Y también comentarles lo que habíamos leído de la reflexión que leí, el hecho de que también, aunque nos enseña que debemos de ser humildes y servir siempre a nuestros hermanos, también nosotros ser humildes, también de recibir ayuda de alguien más, que incluso está socialmente, bueno, de nuestras raíces, a lo mejor en una posición más elevada, por ejemplo, no sé, yo podría decir de mi trabajo mismo, ¿no? Mi jefe directo, ¿no? O el director comercial de alguna empresa, y de casualidad, pues se me ponchó la llanta y llega, por ejemplo, el director comercial y uno piensa, ¿cómo me vas a ayudar? Yo cambio mi llanta, no, es que yo te quiero ayudar. O sea, también tenemos que tener humildad de aceptar ese tipo de ayuda de alguien grande como lo hizo Jesús con sus discípulos, que él siendo quien es, les sirvió a ellos también. También esa parte tenemos que ser humildes y aceptarlo. Obviamente el ejemplo es muy claro, nosotros debemos de servir siempre, pero también si nos ofrecen un tipo de ayuda así, ya sea de alguien de abajo, de en medio, de arriba, que al final de cuentas todos somos iguales. Nosotros somos los que hacemos las preferencias, no debería de ser así, pero sin embargo aceptar la ayuda de quien sea, que esa era la idea de la reflexión. Gracias, Pablito. Ay, muchas gracias, Arturo. Ángela. Bueno, gracias. Sí, yo quería hacer una reflexión ahí a corta también, y me llama la atención algo, donde dice que Judas, cuando vio la actitud de Jesús, dice que se conmovió inmediatamente, pero después ya que reflexionó, pues le pareció pues que no era, que Jesús no era un grande, no era realmente mayor cosa, no era el rey que él esperaba. Y entonces yo vengo a traer eso a nuestra época actual, y yo veo realmente que la mentalidad que nosotros y que la sociedad y todos tenemos es que realmente se le da valor es a aquellas personas que se muestran con poder, que se muestran con títulos, que se muestran poderosas, y cómo se rechaza a las personas humildes, cómo se rechaza de pronto a aquella persona que hace gestos generosos, amorosos, en silencio, en la humildad, y cómo estamos acostumbrados a reconocer más aquellas obras grandes que vienen de los grandes y no las cosas pequeñas que vienen de los humildes. Eso fue lo que le pasó a Judas. Y la lección de Jesús realmente es una lección que es literalmente es de humildad, ¿no? Donde el única ley y el único requisito para poder ser digno de estar en el reino celestial, pues es
esa humildad, ¿no? Esa humildad, ese servicio, ese deseo de no ser reconocidos, ese deseo de servir simplemente por amor, ¿no? No por reconocimiento. Y yo creo que esa fue la lección más grande que dio Jesús. Él siendo Jesús y siendo nuestro Padre, nuestro Creador del universo, pues a nosotros y a los apóstoles lavándoles sus pies, ¿no? Entonces, ahí nos dijo todo. Eso es lo que debemos ser, ese es el corazón que debemos tener. Bueno, ese era todo mi comentario. Gracias, Paulita. Muchas gracias, Ángela. Sí, es toda una enseñanza, ¿no? De que, como dice Ángela, aquí que se busca tanto estatus y tanto reconocimiento, Jesús nos los está diciendo, allá arriba eso no sirve, ¿eh? Así que eso es demasiado materialista. Exacto. Aquí aunque sientan lo que quieran o lo que piensen, no, señores. Aquí se llega por la fe. Y aquí adelantito en lo que sigue, ahí nos los va a estar recalcando para que no nos equivoquemos. Si ya no hay ninguna otra aportación, entonces continuamos. Cuarto, las últimas palabras al traidor. Por unos minutos los apóstoles comieron en silencio, pero bajo la influencia de la conducta alegre del maestro, pronto entraron en conversación y en muy poco rato la cena procedía como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo ordinario que pudiese interferir con el buen humor y la armonía social de esta extraordinaria ocasión. Después que hubo pasado cierto tiempo, hacia la mitad del segundo plato de la cena, Jesús nos miró diciendo: os he dicho cuánto deseaba compartir esta cena con vosotros, y sabiendo de qué manera las fuerzas malignas de las tinieblas han conspirado para efectuar la muerte del Hijo del Hombre, decidí comer la cena con vosotros en este aposento secreto y un día antes de la Pascua, puesto que no estaré con vosotros a esta hora mañana por la noche. Repetidamente os he dicho que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora, pero no hacía falta que uno de vosotros me traicionara para entregarme a las manos de mis enemigos. Cuando los dos oyeron estas palabras, después de haber perdido gran parte de su amor propio y autoconfianza debido a la parábola del lavado de los pies y al subsiguiente discurso del maestro, se miraron unos a otros mientras preguntaban en tono desconcertado y en forma titubeante: ¿soy yo? Y cuando todos ellos así preguntaron, Jesús dijo: aunque es necesario que yo vaya al Padre, no hacía falta que uno de vosotros se volviera traidor para cumplir con la voluntad del Padre. Esto es la maduración del mal escondido en el corazón del que no supo amar la verdad con toda su alma. Cuán engañoso es el orgullo intelectual que precede a la caída espiritual. Mi amigo de muchos años, el que aún ahora come mi pan, está dispuesto a traicionarme, aún como ahora moja el pan conmigo en el mismo plato. Cuando Jesús hubo así hablado, todos ellos comenzaron nuevamente a preguntar: ¿soy yo? Y mientras Judas, sentado a la izquierda de su maestro, nuevamente preguntó: ¿soy yo? Jesús, mojando el pan en el plato de las hierbas, se lo entregó a Judas diciendo: tú lo has dicho. Pero los otros no oyeron las palabras de Jesús a Judas. Juan, que se reclinaba a la derecha de Jesús, se inclinó y preguntó al maestro: ¿quién es? Deberíamos saber quién se ha demostrado infiel a tu confianza. Jesús respondió: ya os lo he dicho, aquel a quien diere yo el pan mojado. Pero era tan natural para el anfitrión dar el pan mojado al que se sentaba a su lado izquierdo que ninguno de ellos prestó atención a esto, aunque el maestro había hablado tan claramente. Pero Judas estaba dolorosamente consciente del significado de las palabras del maestro asociadas con su acción y se llenó de pavor de que sus hermanos del mismo modo se dieran cuenta de que él era el traidor. Pedro estaba altamente excitado por lo que se había dicho. E inclinándose hacia adelante sobre la mesa, se dirigió a Juan: pregúntale quién es, o si te lo ha dicho, dime, ¿quién es el traidor?
Jesús puso fin a sus murmullos diciendo, me apena que este mal tuviera que ocurrir y esperé aún hasta esta última hora que el poder de la verdad pudiera triunfar sobre las decepciones del mal, pero estas victorias no se ganan sin la fe basada en el amor sincero por la verdad. No quisiera haberos dicho estas cosas en esta nuestra última cena, pero deseo advertiros de estas penas para prepararos así para lo que está por ocurrirnos. Os he dicho de esto porque deseo que vosotros recordéis cuando me haya ido que todo sabía de estos complotes malignos y que os advertí por adelantado de la traición. Y hago todo esto solo para que podáis ser fortalecidos para las tentaciones y pruebas que os esperan. Cuando Jesús habló así, se inclinó hacia Judas y dijo, lo que has decidido hacer, hazlo enseguida. Y cuando Judas escuchó estas palabras, se levantó de la mesa y se alejó del aposento apresuradamente, saliendo en la noche para hacer lo que tenía decidido llevar a cabo. Cuando los otros apóstoles vieron que Judas salía deprisa después de que Jesús le hubo dirigido la palabra, pensaron que había ido a buscar algo más para la cena o para hacer una diligencia para el maestro, puesto que suponían que él aún llevaba la bolsa. Ahora Jesús sabía que ya nada podía hacerse para prevenir que Judas se tornase en traidor. Había empezado con 12, ahora tenía 11. Eligió a 6 de estos apóstoles, y aunque Judas estaba entre aquellos nombrados por sus apóstoles de primera elección, el maestro aún lo aceptaba y había, hasta este momento, hecho todo lo posible para santificarlo y salvarlo, así como había luchado por la paz y salvación de los demás. Esta cena, con sus tiernos episodios y toques suaves, fue el último llamado de Jesús a Judas que estaba desertando, pero fue en vano. Las advertencias, aun cuando se las administra de la manera más diplomática y con el espíritu más compasivo, como regla general, cuando el amor está realmente muerto, tan solo intensifica el odio y enciende la voluntad malvada de llevar a cabo hasta el fin los proyectos egoístas. Arturo. Perdón. Reflexión. Jesús da una muestra muy clara que sin fe, ni amor sincero acompañado por la verdad, cualquiera de nosotros podemos caer en pensamientos y acciones malvadas, que solo estropean el progreso espiritual de cada uno de nosotros. Con esto termina este numeral y compartimos por si alguien quiere dar alguna opinión. A mí me sigue pareciendo increíble la actitud de Judas cuando Jesús todavía le dice, aquí hay uno de nosotros, y como si nada. Y todavía tiene el descaro de preguntar, ¿soy yo? O sea, o verdaderamente no se daba cuenta, o no, o sea, como que falta el sentido común, o no sé, verdaderamente se me hace increíble que ahí enfrente de Jesús, hablando con él, y no hay un cambio de actitud. Se me hace increíble verdaderamente. No alcanzo a entender esa mecánica de pensamiento. Es todo. Ay, muchas gracias, Flor. Ángela María. Muchas gracias. Bueno, pocas veces participo porque me da todavía timidez hablar acá. Es un discernimiento que tengo y mire que cada vez que yo leo esto y ahorita volviendo a leer esta parte de este documento, a mí no me da rabia con Judas, a mí me da un dolor tan grande de verdad sentirlo, ver cómo dice las últimas palabras al traidor, cómo sentir que a pesar de todas las enseñanzas, el amor, todo lo que Jesús le manifiesta a este discípulo, él sigue considerando todavía la parte material, pero no lo juzgo desde su ¿cómo se dice? Soberbia. Lo juzgo más bien desde su ignorancia y falta de espíritu, esa falta de amor por sí mismo, porque si nos remontamos a los tiempos que nos decían cómo fue su educación, cómo fue su hogar,
cómo fueron todos aquellos golpes, digamos, que él recibió de la vida, así haya sido un hombre adinerado, esa ignorancia de amor, esa falta de amor, esa carencia de amor en la niñez, esa falta de amor de todo, a mí me da mucho amor, me da mucha tristeza por él, a mí no me da rabia, y quería expresarlo, no sé si estoy loquita como soy. Gracias. Ay, muchas gracias. Es que yo creo que sí, también hay un punto de vista, tu punto de vista es muy válido. O sea, a veces a unos lo han expresado, les da coraje. Y a otros pues les da tristeza y sentimiento de cómo se perdió, ¿no? Tan es así que Jesús hizo lo imposible para rescatarlo. O sea, yo cuando lo vi dije, pobrecito, está enfermo, ¿no? Todo lo que le pasó y cada quien tiene su opinión. Pero sí, al final terminó siendo el traidor. Gracias, Ángel. Orlando, te toca. Buenas tardes. Bueno, mire, Judas era un convencido de su propia manera de ver todo el tema de Jesús. Y en ese convencimiento, evidentemente ayudado con una muy buena dosis de maldad, se pierde toda capacidad de asombro. Él perdió toda capacidad de asombro. Entonces, él era una persona que le dijeron, oiga, usted es así de frente, usted me va a traicionar, usted va a traicionar a todos. Pero eso no le caló de ninguna manera, porque su espíritu, su vida, en ese momento, la situación, él estaba condicionado a eso, él estaba totalmente convencido de lo que iba a hacer. Cuando viene el tema del lavado de los pies, él toma la decisión, él dice, eso como que contribuyó, dice, oiga, pero espere, este es el Salvador, el maestro, lavándole los pies a todos estos y a mí. Yo creo que él pensó, ¿qué tipo de maestro, de enviado, de Dios o qué sea esto? Entonces, eso terminó por reforzar su mala comprensión de lo que estaba pasando. Entonces, se convirtió en un ser al que dejó de correrle sangre para convertírsele en agüita helada y ya no sintió nada. Son personas que son absolutamente insensibles, pierden toda capacidad de asombro y lo que hacen no importa. Yo nunca he sentido por Judas rabia ni desprecio, un profundo pesar. Alguien que quizá desperdició una oportunidad magnífica que cuántos hubiéramos querido tener, no de traicionar, sino de estar ahí, ¿sí? Pero es así es la vida, era su papel, es lo que le tocó, es lo que él decidió hacer, es lo que su concepto de todo lo que estaba pasando en ese momento lo llevó a fabricar en su mente. No había nada que hacer. Gracias. Gracias, Orlando. Gildardo. Sí, mire que acerca de lo que hemos venido hablando de la voluntad del Padre, mire que en palabras del mismo Jesús, en este apartado, Jesús dice, aunque, es cierto, le dijo al traidor que no era necesario que lo traicionara. Aunque la voluntad del Padre era que pasara, o lo que va a pasar, ese destino que va a ocurrir, no es necesario que alguien lo traicione. Entonces aquí se vuelve para aclarar lo que hemos venido hablando siempre. No era voluntad del Padre nada de esto. Gracias, Paula. Claro. Sí, yo creo que eso está bien que quede muy claro y aquí se vuelve a ver que no es la voluntad del Padre todo lo que pasó. O sea, porque luego pareciera que así fue y no. La ventaja es que nosotros ya lo entendemos. Muy bien, gracias. Ángela. Bueno, yo estoy como muy mucho, pero es que este tema es tan lindo. Yo lo que yo siempre me he preguntado es, ¿por qué Jesús lo escogió a Judas? ¿Por qué? Si sabía quién era y él conocía el alma y el corazón de sus apóstoles, todos lo amaban. Él sabía que el único que no lo amaba era Judas. ¿Por qué lo aceptó? Eso es lo que yo nunca pues he podido entender. Seguro para que nosotros aprendiéramos algo, porque no toda la gente es buena.
También, o sea, hay de todo. Si ves los apóstoles, todos los apóstoles tenían su función y todos nos enseñaron mucho. Entonces, pero pues todos eran muy lindos y lo amaban. También hay que ver que no todo es así, ¿no? Sí, es difícil de poder entender eso, el por qué fue parte de ese grupo de apóstoles, de esos seleccionados por él. Ah, Los seleccionaron los otros apóstoles. Acuérdate que 6 son los que seleccionó él y los otros seleccionaron a sí, diferentes, 6. pero él lo aceptó Sí. totalmente, ¿no? Ujú. Entonces, pues, Creo así que fue. tal vez, sí, tal vez le quiso dar una oportunidad ya conociendo el corazón de él, de pronto fue eso, más bien esa misericordia de darle la oportunidad. Pienso que puede ser pues lo único que puede como responder esa pregunta. No sé si de pronto alguien quiera de pronto o tenga una idea respecto a eso. Ujú. Bueno, eso era mi comentario. Gracias. Yo les Ok, quiero decir una gracias. cosita. Oye, Gildardo, muy buen punto el que acabas de decir. Entonces me pregunto, ok, no era necesidad que uno traicionara, y ya se entra en el terreno de la especulación, pero a ver, ¿y si no lo hubiera traicionado porque hubiera dicho, ok, no es necesario, entonces Judas se retracta y cómo se hubiera ido? ¿Cómo se les hubiera ocurrido que se hubiera ido? Vol- Esa volvamos especulación. a, Ya, volvamos a recordar que los hechos no tenían que terminar en el sacrificio de Jesús. claro. Eso pasó por el desenvolvimiento de los hechos humanos. Mm. Jesús hubiera terminado de otra manera. Y él hizo con Judas todo lo que pudo, trató de ayudarle todo lo que pudo. Judas no respondió, pero O o a lo mejor lo hubieran sí, matado igual, pero sin que hubiera habido una traición de por medio. claro, así es. Probable. Sí, Ah, quién sabe. Es Sí, porque especular hay un ya. lugar donde dice que no era necesario que lo traicionara, de todas maneras se lo iban a llevar. Sí, los del Sanedrín Casos. ya sabían que lo iban a crucificar. Ya, eso estaba ya decidido por los creyentes, claro. Ay, perdón. A ver, Orlando. Bueno, hay unos antecedentes previos a la traición y al desenvolvimiento de, de lo que pasó. Y es que Jesús venía de tiempo atrás eh, mostrando un nuevo camino, mostrando una nueva manera de comportarse espiritualmente y en esta vida. Y los señores del Sanedrín, la banda del templo, a la que yo le llamo así cariñosamente la banda del templo, estaba sintiéndose bastante lastimada en todos sus intereses, tanto financieros como de poder y eclesiásticos, digámoslo de esa manera. Y ya tenían desde hacía tiempo la intención de deshacerse de Jesús. ¿Cómo? Había que mirar cómo lo iban a hacer. Y se apareció Judas con su debilidad y se ofreció en busca de honores, en busca de una posición, tal como lo hizo y como hizo el otro ahí en la última cena, en ocupar los puestos claves que ellos llaman. Pero ellos ya venían con eso. Igual si no lo hubiera traicionado, lo hubieran matado. ¿Cómo? Lo hubieran asesinado, lo hubieran envenenado, algo hubieran hecho, pero ellos lo iban a matar. No tenía que terminar así. En nuestra lógica, en nuestro sano y lógico razonamiento, no debería haber terminado así. Pero ellos no tenían ese sano y lógico razonamiento que nosotros tenemos. Ellos tenían otro, basado en sus intereses. Y déjenme decirles, las personas, la banda del templo no estaba ahí por altruismo, estaban por dinero y estaban por poder. Y el dinero y el poder conducen siempre a la herramienta más fácil que es el asesinato. De eso no hay la menor duda. Gracias. Gracias, Orlando. Arturo. Sí, un comentario rápido, Paulita. Sí, recordemos que Jesús, como en su divinidad, pues ya sabía lo que iba a pasar en el futuro, como dice Orlando. De hecho, en el numeral 0 hace mención a que algunos apóstoles, cuando entraron a la cena, ya intuían que él había adelantado esa cena porque sabían ellos que lo iban a encarcelar, que lo iba a capturar el Sanedrín. O sea, desde ahí ya incluso algunos apóstoles sabían de lo que le iba a pasar a Jesús al día siguiente. Gracias, Paulita. De nada. Muy bien. Entonces, continuamos.
Numeral 5. El establecimiento de la cena de conmemoración. Cuando le llevaron a Jesús la tercera copa de vino, la copa de la bendición, se levantó del diván y tomando la copa en sus manos, la bendijo diciendo: tomad todos vosotros esta copa y bebed de ella. Esta será la copa de mi conmemoración. Esta es la copa de la bendición de una nueva dispensación de gracia y verdad. Esta será para vosotros el emblema del don y el ministerio del Espíritu Divino de la verdad. Yo no beberé otra vez de esta copa con vosotros hasta que la beba en forma nueva con vosotros en el reino eterno del Padre. Todos los apóstoles, mientras bebían de esta copa de la bendición en profunda reverencia y silencio perfecto, sentían que estaba pasando algo fuera de lo ordinario. La vieja Pascua conmemoraba la salida de los padres, el pasaje del estado de esclavitud racial a la libertad individual. Ahora el maestro instituía una nueva cena de la conmemoración como símbolo de la nueva dispensación en la cual el individuo esclarecido emerge de las cadenas del ceremonialismo y del egoísmo del gozo espiritual de la hermandad y la comunidad de los hijos de la fe liberados del Dios vivo. Cuando terminaron de beber esta nueva copa de conmemoración, el maestro tomó el pan y, después de dar gracias, lo rompió en pedazos y, diciéndoles lo que pasaría, dijo: tomad este pan de conmemoración y comedlo. Os he dicho que yo soy el pan de la vida. Este pan de la vida es la vida unida del Padre y el Hijo. Del Padre y del Hijo en un solo don. El verbo del Padre, tal cual como es revelado en el Hijo, es en verdad el pan de la vida. Cuando hubieron compartido el pan de la conmemoración, el símbolo del verbo vivo de la verdad, encarnado en la semejanza de la carne mortal, se sentaron. Reflexión. Aquí podemos darnos cuenta cómo algunas religiones cristianas han alterado el significado de la copa del vino y el pan. Lo convirtieron en un símbolo erróneo con una información totalmente diferente y equivocada, atribuyéndole un mensaje y señales inexactas. Al instituir esta cena de conmemoración, el maestro recurrió, como siempre fue su costumbre, a las parábolas y a los símbolos. Empleó símbolos porque quería enseñar ciertas grandes verdades espirituales de manera tal que resultara difícil a sus sucesores darles interpretaciones precisas y significados definidos a sus palabras. De esta manera, trataba de prevenir que las generaciones venideras cristalizaran sus enseñanzas y vincularan los significados espirituales con las cadenas muertas de la tradición y del dogma. En el establecimiento de la única ceremonia o sacramento asociado con toda su misión en la vida, Jesús hizo grandes esfuerzos por sugerir sus significados, más bien que recurrir a definiciones precisas. No quería destruir el concepto individual de la comunión divina, estableciendo una forma precisa. Tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual del creyente, cortándole las alas por el formalismo. Más bien, buscaba liberar el alma renacida del hombre y ponerla en alas dichosas de una nueva y viviente libertad espiritual. A pesar de los esfuerzos del maestro por establecer así el nuevo sacramento de conmemoración, los que vinieron en los siglos sucesivos frustraron su deseo expreso porque este simple simbolismo espiritual de aquella última noche en la carne ha sido reducido a interpretaciones precisas y sujeto a la precisión casi matemática de una fórmula establecida. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna se ha vuelto tan normalizada por la tradición. Esta cena de conmemoración, cuando es compartida por los que son creyentes en el Hijo y conocedores de Dios, no necesita asociar a su simbolismo ninguna de las interpretaciones erróneas y pueriles del hombre sobre el significado de la presencia divina, porque en tales ocasiones el Maestro está realmente presente en cada una de estas ocasiones. La cena de conmemoración es el encuentro simbólico del creyente con Micael. Cuando os tornáis de este modo conscientes del Espíritu, el Hijo está realmente presente y su Espíritu fraterniza con el fragmento residente de su Padre. Después de meditar
Todos ellos por unos momentos, Jesús continuó hablando. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros y regocijaos de que he de seguir viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. Como individuos, no discutáis entre vosotros quién será el más grande. Sed todos vosotros como hermanos. Cuando el reino crezca hasta comprender grandes grupos de creyentes, tratad del mismo modo de no buscar la grandeza ni la preferencia entre estos grupos. Esta poderosa ocasión ocurrió en un aposento superior en la casa de un amigo. No hubo nada de formalismo sagrado, ni de consagración ceremonial, ni en la cena ni en el edificio. La cena de conmemoración se estableció sin sanción eclesiástica. Cuando Jesús hubo así establecido la cena de conmemoración, dijo a sus apóstoles: toda vez que hagáis esto, será en memoria mía. Cuando me recordéis, pensad primero en mi vida en la carne. Recordad que estuve cierta vez con vosotros y luego, por la fe, discernid que todos vosotros vendréis alguna vez a cenar conmigo en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo, la memoria de mi vida auto-otorgadora, el verbo de la verdad eterna y la memoria de mi amor por vosotros, el derramamiento de mi espíritu de la verdad sobre toda la carne. Y cerraron esta celebración de la vieja Pascua, pero sin derramamiento de sangre, en relación con la inauguración de la nueva cena de conmemoración, cantando todos juntos el Salmo 118. Ahí tenemos en el documento el link del Salmo 118 para las personas que estén interesadas en mirarlo. Pues muy bien. Ya terminamos hoy este numeral y ya terminamos este numeral y a ver quién quiere empezar, porque aquí hay muchas cosas muy interesantes que nos dice Jesús, ¿no? En este numeral, por ejemplo, eso de que trata de prevenir, o sea, está cuidando que las generaciones no se queden vinculadas con los significados espirituales de las cadenas muertas en todas las tradiciones y los dogmas que existen. Ese es un punto así hermoso, ¿no? Y está en la cena de conmemoración el mensaje, ¿no? Él está buscando liberar el alma renacida del hombre. Recordemos que el alma renacida del hombre es ese nacimiento o ese bautizo que tenemos cuando la fe es verdadera, ¿no? Ahí renacemos en la fe. Es cuando ya estamos en la creencia total. Y ponerla en las alas dichoso de una nueva viviente libertad espiritual, ¿no? O sea, que seamos libres en nuestra espiritualidad, que la hagamos crecer, volar. Imagínense qué mensaje tan bello. Bueno, a mí ese fue uno de los mensajes de este numeral que me tocaron muchísimo. Y otro es lo que los reveladores nos dicen, ¿no? Que la cena de conmemoración es el encuentro simbólico del creyente con Micael. Eso es lo que nos dicen los reveladores. Cada vez que hagamos una cena de este tipo, que pensemos en Micael. Y el otro es lo que dice Jesús, ¿no? Cuando hubo establecido la cena, lo que le dijo a sus discípulos, que cada vez será en su memoria y que hay que recordar que esta Pascua nueva es una nueva Pascua. Debemos de tener la memoria de su otorgamiento, el verbo de la verdad eterna, la presencia de su amor por los seres humanos y por último el derramamiento del Espíritu de la verdad. No, es que aquí nos dice tal cantidad de cosas, así que, a ver, ¿quién quiere comentar algo de estas bellezas? Adriana tiene la mano levantada, Paulita. A ver, Adriana, vamos. Adelante. Sí, yo levanté la mano porque
Esto me parece que es el pan. El pan es como, se puede hacer como una analogía con la alimentación espiritual, ¿cierto? No como la cena como tal, sino es ese alimento que necesitamos todos los días. Y yo creo que podría ser con nuestra adoración diaria. Ese es nuestro momento de recibir ese pan que alimenta nuestra alma. Y es una cena, ¿cierto?, que podemos hacer cada día, porque además es estar todo el tiempo alimentándonos, como nos alimentamos con la comida, es alimentándonos y recordando cada día que, que tenemos que ser más espirituales que materiales, ¿cierto? O pues ir creciendo en el espíritu. Entonces, ese es el pan diario. Eso tendríamos que hacerlo todos los días, porque estamos hambrientos de esa enseñanza y de esa relación directa con nuestro Padre. Entonces, eso es como, además, otra cosa que me parece espectacular en este documento es la cantidad de detalles que de otra manera no habríamos tenido de lo que pasó tan íntimo entre ellos, con tanto detalle, ¿cierto? Eso es una alegría poder conocer estos documentos. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Muy lindo tu comentario, muy profundo. Jaime. A ver, yo creo que vale la pena resaltar que tristemente la Santa Cena, como se llama hoy en día, ¿sí?, se convirtió en un símbolo de la expiación, todo lo contrario de lo que Jesús quería. Y se ha llenado de ridiculeces como la transubstanciación, que dice que el vino se convierte en la sangre y el pan en el cuerpo, y todavía hay religiones, para no entrar en detalles, que insisten en eso y que dicen, bueno, 10.000 tonterías que no vienen al caso. Lo importante es entender el mensaje y volver a recuperar. Fíjense que Jesús dejó de hacer, de compartir sacrificios de ningún tipo. Cuando hacía actividades de él no mataba animales. Acuérdense que fue una reacción de él desde su niñez, desde su juventud. La primera vez que fue al templo, salió profundamente impresionado y respetaba profundamente a los animales, y sabía que para conmemorar algo no se necesitaba matar animales. Dice que él lo hace con hierbas y con vino, que era un símbolo. Entre otras cosas, porque ha podido hacer con Coca-Cola, ya había tenido exactamente el mismo significado. Simplemente, pues que en ese momento el vino era algo que se usaba, y hoy también, ¿no? Hoy celebramos cualquier cosa y nos echamos nuestro trago, ¿sí? Vino, whisky, tequila, lo que sea, pero es una forma de celebrar. Entonces, aquí estamos hablando de conmemorar. ¿Qué es lo que estamos recordando? Recordando las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo importante, ¿sí? Y quitarnos los mitos de una vez por todas con el tema de la expiación. Gracias. Sí, ese punto es muy importante que no se nos olvide. Gracias, Jaime, por recordarlo, porque no se nos podía pasar en este tema de la última cena. Osvaldo. Gracias, Paulita. Bueno, yo solo quería hacer énfasis en el significado tan grande que tiene la enseñanza en este documento sobre el servicio a nuestros hermanos humanos, con la acción del lavado de los pies, por ejemplo, además de muchas otras cosas que hizo Jesús en servicio durante su vida predicando. Todo lo que él hizo fue servicio. Pero aquí la enseñanza es definitiva, es contundente. Y han pasado 2027 años y el ser humano todavía no ha podido entender la importancia del servicio. Obviamente hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones. Hay gente que se esmera y no se preocupa por pensar a quién le está sirviendo, sino simplemente sirviendo. Y eso está bien. Pero no todos los seres humanos desafortunadamente hemos aprendido
la importancia de eso. Y yo creo, para finalizar, que el servicio es lo que nos hace a nosotros hermanos, lo que nos lleva a reconocer que somos fraternos, que somos una fraternidad. Y con esto no quiero decir que somos una iglesia o que somos un grupo raro, nada de eso. Nosotros sabemos qué es Urantia y sabemos que nuestro trabajo es individual, personal e intransferible, pero realmente es el servicio, pienso, una de las razones por las cuales los seres evolutivos del tiempo y el espacio en cualquier planeta tenemos que vivir. Entonces creo que aquí todavía no lo hemos entendido. Era eso lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Arturo. Arturo va a decir algo, sí. Gracias, Paulita. Sí, en esta copa de conmemoración y en la copa del pan, aparte del hecho de que Jesús quería quitar unas tradiciones totalmente erróneas desde nuestros antepasados, recordemos que desde muchos años atrás Urantia pues está haciendo un progreso de espiritualización. Desde hace más de medio millón de años para acá están haciendo que nosotros progresemos de forma espiritual. Y en ese inter, pues se han quitado muchas malas tradiciones. Hablamos incluso desde que llegó Melquisedec aquí, que dejó un legado de conocimiento a los egipcios con Akenatón, que fue uno de los últimos emperadores que quitó todo el politeísmo para meter el monoteísmo y los sacrificios humanos. Después llegando a Moisés ese conocimiento para hacer una retribución a ese monoteísmo, quitando los sacrificios humanos y haciéndolos nada más con animales. Y hoy esta tradición que Jesús viene a enseñarnos de quitar esos sacrificios animales y hacer esta ceremonia de la copa y el vino, porque realmente, pues Él nos dice que nuestro Dios Padre, pues no necesita de que bueno, ¿cómo le podría decir? Lo celebremos con sacrificios, ¿no? El sacrificio más bien es interno, espiritual, hacia dentro de nosotros, y Él nos da una forma de celebrarlo, una nueva forma. A mí realmente este documento me llenó de mucha satisfacción porque tengo planeado yo hacer leer estos documentos con mi familia para recordar a Jesús, pero ya de una forma correcta como lo muestra el libro de Urantia. Gracias, Paulita, eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Sí, Paula. No, para hacer, pues, mirando este documento y todo lo que hemos conversado y analizado, pues, con la enseñanza que nos deja el libro de Urantia y en este caso Jesús. Definitivamente, este es el documento no del sacrificio, sino del amor. Gracias. Gracias, Gildardo. Pues ha sido es un documento lleno de mensajes que lo podemos estar leyendo y leyendo y no nos vamos a cansar porque cada párrafo tiene un mensaje. O sea, y de una riqueza espiritual que sí llega. Y ahora han dicho cosas tan bellas todos ustedes porque han dado sus puntos de vista, lo que creen en esto que estamos, metidos buscando, ¿no? Buscando nuestra espiritualidad, crecerla y bueno, realmente como experiencia es una belleza estar trabajando con todos ustedes. Pues si ya no hay más preguntas ni nada, pues sí les quiero agradecer a todos su participación, en especial al equipo de facilitadores que ahora estuvo conmigo, Gildardo, Javier, Jaime, que ahora entró. Gracias, Jaime, por estar aquí, y Arturo. Y pues esperar que los que no nos acompañaron hoy, ya para la próxima vez esté en pie de salud Claudio y bien de salud el hijo de Mónica. Y pues le voy a pasar el micrófono a Jaime y les recuerdo que el día 19 de agosto tenemos nuestro festejo.
de Navidad de Jesús. Y todavía hay algunos que no me han mandado su trabajo. Bueno, de verdad que ha sido, yo les comentaba a ustedes que estos últimos documentos realmente todos tienen un contenido impresionante. Los mensajes, realmente nosotros nos damos cuenta cómo Jesús nos habló a nosotros, no solo a los apóstoles. Es más, los pobres apóstoles todavía estaban ahí y no entendieron, ¿sí? Muchas cosas que las entendieron posteriormente y algunos que me imagino que nunca las entendieron, ¿sí? Entonces, lo único cierto es que nosotros sí tenemos más información para poder discernir. Tenemos la próxima clase, me corresponde a mí, y la que sigue es la conmemoración del otorgamiento de Miguel, ¿sí? Conocido por nosotros como Jesús, nuestro hermano, hecho hombre. Y creo que es un momento realmente importante. Y es mucho más importante que la Santa Cena, como la llamamos, y que muchas cosas, porque es miércoles. Es que las enseñanzas de Jesús son impresionantes. Es decir, no solo las enseñanzas de Jesús, el autootorgamiento de Miguel, que un hijo creador viniera y se autootorgara aquí con nosotros, lo que nos enseñó todo, ¿sí? Es decir, la escogencia de su familia, el sitio, el por qué aquí. Fíjense que es una de las cosas, y lo dicen los mismos reveladores, que había muchas familias en muchas partes que eran tan buenas como José y María, pero las características de una familia judía, ¿sí? Y el sitio geográfico realmente eran la mejor opción para llevar estas enseñanzas al mundo, para que no se quedaran entre el tintero, como a pesar de todo pues se quedaron y se tergiversaron más que todo, porque sí se compartieron y se siguen compartiendo. Entonces, que este día realmente sea un motivo de conmemoración, que aprovechemos y ojalá tengamos invitados y todo ese día, porque de verdad que va a ser una ocasión muy especial, ¿sí? Les agradezco mucho su asistencia. Gracias, Paulita. Gracias a todos los facilitadores. Yo simplemente hoy estaba haciendo un reemplazo de emergencia, ¿sí? Y ha sido un placer y si Dios quiere nos estaremos viendo como siempre dentro de 8 días y la grabación quedará esta noche si no tenemos ningún inconveniente. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Paulita, muy lindo.